Bienvenidos a la sesión de la tarde, este es el panel número 3 y tenemos la suerte de tener con nosotros a 3 investigadores. Tuve la suerte de leer sus papers y son todos muy interesantes y ellos han sido muy gentiles y se van a remitir a la papers. Primero tenemos a Nicolás del Aire Acevedo. Él es candidato a doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con una tesis sobre la historia del colonialismo en Rapa Nui. Es máster en Ciencias Sociales, de l'École des Hautes Études en Ciencias Sociales de París, licenciado en Educación y en Historia y en Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Entre sus investigaciones destacan la traducción del francés al castellano de los diarios de navegantes franceses, cuyos nombres no sé pronunciar muy bien, por su paso a la isla de Pascua, y eso está en prensa. Se llama Por los dominios del demonio, cartas y relaciones del misionero en Rapa Nui, 1864-1917. En la traducción del francés al castellano de las cartas de los padres de los Sagrados Corazones en Isla de Pascua. Luego a Tiziana Panizza Montanari. Ella es documentalista y docente de la Universidad de Chile en la carrera de Cine y Televisión. También tiene un máster en Art and Media Practice de la Universidad de Westminster. Estudia cine documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Algunos de sus documentales son Dear Nona, a Film Letter, Remitente, una carta visual, Al final, la última carta, y los largometrajes 74 metros cuadrados y Tierra Sola, que está en progreso. Ha conducido diversas investigaciones en el ámbito de la realización documental en Chile y Latinoamérica, en formatos televisivos y de videoarte. Destaca su libro Joris Events en Chile, el documental entre la poesía y la crítica, así como también diversas colaboraciones en revistas de circulación internacional. Ha obtenido reconocimiento en el Festival Internacional de Documentales de Santiago, Torino Film Festival, la Bienal de Artes Mediales y el Premio Pedro Siena, entre otros. Obtuvo la beca de artista residente en el Bellagio Center, no en Las Vegas, sino en Italia, y el proyecto A para artistas en la Antártica. Y hubo un cambio en el programa. No está Patricia en este panel, sino que tenemos a Nell Haynes. Actualmente ella es postdoctorante del Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas, ISIS, o sea, de la casa. Recibió su doctorado en Antropología de la Universidad American University en 2013, con una disertación sobre raza, género y justicia social. Ella es bachiller en Ciencias por la Universidad de Northwestern, con especialización en Antropología y Teatro. Su investigación aborda temas relacionados a la performance, la autenticidad, globalización y la identificación étnica y de género en Latinoamérica. Entonces, vamos a empezar con Nicolás, con su presentación llamada Memoria fracturada en tensión colonial, el Parlamento Rapa Nui. Buenas tardes. No estoy muy acostumbrado a hablar con el micrófono, entonces si me pongo a gritar, no se asusten, es algo inherente. La primera cosa que tengo que señalar y que a veces tengo que preguntar es si están más o menos al tanto de esta organización que yo estudio en mi doctorado, o sea, en el doctorado, que es el Parlamento Rapa Nui, y quienes están al tanto más o menos de la historia o de los últimos 20, 30 años de lo que acaece en la isla. ¿Algunos están completamente desconectados con esta temática de Rapa Nui? Sí, de acuerdo. Entonces, quizás
aquí me disculparán, pero deberé explicar ciertas cosas para poner un cuadro, ¿no? En primer lugar, cuando se habla del Parlamento Rapa Nui, hay que entender que es una agrupación que nace, que está inscrita en el 2001, ¿no? Que es fruto de separaciones y scisiones del famoso Consejo de Ancianos, que data de 1980, y a su vez ese Consejo de Ancianos se inscribe en una tradición de organizaciones nativas, lo cual significa entonces que estamos frente a una continuidad, podríamos decir, política, pero a su vez, a mí lo que me interesa, y he ahí el nombre del título, ¿no?, de Memoria Fracturada, es que esta organización se inscribe a su vez en un cuadro colonial. Entonces, son temáticas que para el Estado chileno no son muy agradables, porque partiríamos reconociendo que Chile reconoce o tiene una actitud colonialista en Isla de Pascua. Dicho sea de paso, Isla de Pascua es el nombre que se le da desde Chile, pero el Parlamento se llama Parlamento Rapa Nui. Entonces, están esos pequeños matices que nos interpelan y que nos dicen, bueno, finalmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una organización terrorista, como lo decían al principio, ¿no? Al principio con el nacimiento de esta agrupación, o estamos frente justamente y simplemente de una organización que busca reivindicar sus propias luchas y finalmente abordando y apelando a una coexistencia. Si se fijaron, usé sin queriendo, ¿no?, las 3 palabras claves de este seminario, ¿no?, que es la idea de memoria, coexistencia, colonialismo. Bien. Entonces, el caso actual de Isla de Pascua merece ser analizado con mucha fineza, pues desde 1888, fecha del acuerdo de buenas voluntades entre el Estado chileno y la comunidad Rapa Nui, ha persistido una tensión colonial hasta nuestros días. Esta situación colonial, obviamente, me refiero a la que definió Balandier en la década de los 50. A lo largo del siglo XX, la comunidad Rapa Nui elaboró una diversidad de estrategias coloniales desde diferentes focos. La primera partiendo de alianzas comerciales con la compañía explotadora de Isla de Pascua, conocida como CEDIP, que detallaré brevemente después en qué consiste. La segunda desde la elaboración de un cristianismo oceánico y religioso. Y la tercera desde una arista aún más de política participativa. Entonces tenemos un primer cuadro, 1888, fecha del acuerdo de buenas voluntades entre el Estado chileno, con Policarpo Toro, y la comunidad. En ese tratado, donde los isleños firmó el rey, entonces había un rey, Atamutequena, y también su corte o su parlamento, para que ya empiezan a entender la proyección, ¿no?, desde ese parlamento, esa corte de 1888, con el nombre que le estamos dando hoy. En ese acuerdo de buenas voluntades, como su nombre lo indica, se trata, tal como se plantea acá, de una reciprocidad. Lo que quienes son antropólogos entenderán inmediatamente el juego de la reciprocidad, ¿no?, o incluso en el caso de los sociólogos pensando a Moss, ¿no?, esa lógica del don, ¿ya? En este caso, Chile directamente no cumplió con esa lógica de reciprocidad. Entonces ahí hay un primer quiebre. En segundo lugar, cuando yo hable de la compañía explotadora, ustedes tienen que saber que Policarpo Toro era balmaceísta, vamos a decirlo así. Entonces, lo que ocurrió es que tras la guerra civil de 1891, la isla cayó un poco en el olvido. Hubo un proyecto colonizador por parte del Estado chileno que fracasó, y en 1891 Chile, el Estado chileno, se desentiende de la posesión ultramarina. Sin embargo, hay una necesidad de preservar, apelando a esa soberanía ultramarina. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Estado? Podríamos estar hablando horas de esto, pero no es la idea. El Estado cedió bajo contrato
y la de Pascua una compañía explotadora. ¿De acuerdo? Así. Una compañía explotadora que se especializó sobre todo en cabezas de ganado. Bien. En tercer lugar, yo cité una idea de organizaciones políticas, de la misma comunidad. Porque en mucha literatura, cuando se refiere al colonialismo, dicen o se dice, ¿no? O sea, la literatura de la década de los 60, que previo a la llegada del blanco, entre comillas, o del occidental, estábamos frente a estados, a comunidades desorganizadas, lo cual es falso. De hecho, apelando a esta idea, ¿no? Hay una cita de Homi Bhabha que es muy interesante, que dice justamente eso: la articulación social de la diferencia desde la perspectiva de la minoría es una compleja negociación en marcha que busca autorizar los híbridos culturales que emergen en momentos de transformación histórica. ¿Por qué cito a Bhabha? Porque justamente el Parlamento representa exactamente eso, es decir, una negociación permanente dentro de un cuadro colonial, por suerte, pero donde persiste esa idea de construcción identitaria. Ya. Entonces, justamente, sigo con esa idea de la negociación. La negociación es el punto de anclaje de este espacio postcolonial, pues se somete a una elaboración identitaria que implica salir de sí mismo. En dicha elaboración se extiende en lo que Bhabha justamente llama el más allá, donde se redescribe la contemporaneidad cultural. Cuando Bhabha justamente hace un análisis profundo, ¿no? del texto de Fanon, dice que justamente la cuestión misma de la identificación solo emerge entre medio de la renegación y la designación. Por eso, por eso justamente estamos frente a algo más que no es simplemente analizar la historia del Parlamento, sino que también es entender cuál es el entramado que hay en esa organización. Podría haber sido, o puede ser otra de cualquier comunidad indígena del mundo, no hay problema. Lo que sí salta a la vista justamente es eso, la idea de la negociación continua y a su vez la de reconstruirse desde un punto de vista identitario. Entonces, ustedes me podrían ya decir, bueno, pero una vez que estas comunidades logran salirse de ese cuadro de dominación, ¿qué pasaría? Bueno, ahí ahí entonces justamente sucedería lo siguiente, y ahí apelo a una lectura de Salins sobre el mito, ¿no? La idea sería justamente mostrar que el Parlamento no solamente se inscribe en una lucha de reivindicación dentro de su historia contemporánea, pero también es parte de una estructura mitológica. Fíjense, y voy a tener que, podría haber estado hablando mucho más rato, pero ya llevo 10 minutos, cuando yo digo la construcción de una memoria colonial desde los discursos de los dirigentes del Parlamento, que era mi primera parte. Y voy a citar un extracto del presidente del Parlamento, que es Lelian Taraki, que data del 2011, en el diario La Tercera. Dice lo siguiente: desde los días del rey Hotumatua hasta hoy, cada clan tiene su territorio y seguimos encerrados en Angaroa. Lucharemos por recuperar la tierra que ancestralmente corresponde a cada clan. Entonces, cuando yo digo la construcción de la memoria colonial, tenemos que, en realidad, este punto de inicio parte justamente desde el mito. Un mito que Tiziana seguramente presentará. ¿Vas a presentar lo del mito de Hotumatua? No, bueno, entonces pues, hay muchos autores que hablan de mito de Hotumatua. Pero la idea es justamente decir que la construcción mitológica obedece o está ya inserta dentro de una tensión colonial, porque finalmente es desde el mito que el propio Parlamento puede elaborar su propio discurso. Entonces voy a tener que avanzar un poco. Justamente, si nosotros nos remitimos, ¿no?, al famoso acuerdo de buenas voluntades, ¿no?, el mismo rey Atamutequena, ¿no?, quiso mantener una estructura de autoridad Rapa Nui, esta que viene justamente o que proviene desde ya Hotumatua.
De este modo, la política de Rapa Nui, previa a la colonización chilena, tenía ya un peso mayor en el seno de la misma comunidad, quien participaba de manera activa en ella. Justamente, el proyecto colonizador chileno buscó rápidamente aplacar esta organización, no sin dificultades. Bueno, podría adelantar más, pero justamente, frente a la voluntad de Chile, ya en 1902, donde se termina con la monarquía, rápidamente la comunidad elaboró nuevas estrategias, es decir, nuevas identidades, ¿no? Y esta en diferentes puntos. La primera fue desde lo religioso, ¿no? Con justamente una revuelta muy conocida en Isla de Pascua, que es la revuelta de Angata, de María Angata en 1914, pero también con interlocutores que eran como bisagras, ¿no? Entre el mundo colonial y el mundo de la comunidad Rapa Nui, que era un cacique, ¿no? O le llamaron cacique, que era Juan Tepano. Entonces, justamente, estuvo constantemente esa dinámica, ¿no? Esa construcción colonial que buscaba aplacar constantemente las organizaciones Rapa Nui, pero estas siempre salieron adelante, siempre salieron al paso. Y si ustedes se fijan, están constantemente apelando a ciertas herramientas que les brinda Occidente. Por ejemplo, la religión. Por ejemplo, ser bisagra con la autoridad chilena. O, por ejemplo, ser intermediarios de la compañía explotadora para el principio del siglo XX. Pero si nosotros nos adelantamos más en el tiempo, nos damos cuenta, por ejemplo, que en la década del 30, los mismos isleños se agruparon, no vamos a decir en sindicatos, pero hicieron algo que ya se hacía en toda, digamos, en el mundo entero, que era la huelga, ¿no? Brazos caídos. Entonces, constantemente está esa influencia occidental y la paradoja del mundo occidente, ¿no? Entre esa idea de ayudo, pero al mismo tiempo domino. Por eso justamente los Rapa Nui, ¿no? Hablan del buen tire y del mal tire, ¿no? Es decir, el buen chileno y el mal chileno. Y el buen chileno justamente son quienes también finalmente dejan huellas, pensando y apelando a Ginsburg, ¿no? Dejan esas huellas que los Rapa Nui toman y explotan, ¿ya? Justamente, si seguimos en el tiempo, la idea... Voy a tener que... 7 minutos, bien. Si seguimos en el tiempo, ¿no? y llegamos a la primera gran organización, que es el Consejo, el Consejo de Ancianos, que vio la luz en 1980, alrededor de 1980, tenemos que entender varias cosas. Es el contexto de la época, ¿no? Todos los movimientos indigenistas, vamos a entre comillas, ¿no? Que esas palabras son muy manoseadas, justamente había habido una apertura mayor, ¿no? De las influencias indigenistas en el mundo. Los isleños justamente lograron entender esta situación y conformaron el Consejo Anciano, apelando siempre, insistiré mucho en ese punto, con su memoria. La pregunta es, ¿qué memoria? Sabiendo que a fines del siglo XIX solo quedaban un centenar de isleños. Quiero, seguir. Entonces, esa idea de ese Consejo de Ancianos buscó la reivindicación de algo que yo cité al principio, que es la idea de la tierra. Esa tierra que ha sido finalmente usurpada mediante el engaño, ¿no? Por el Estado chileno. Y ese es uno de los elementos continuos que también va a retomar el Parlamento Rapa Nui para, para sus propios discursos. Entonces, tenemos que entender dos cosas dentro de esa elaboración estratégica, ¿no? Hubo dos momentos que también caben señalar de la manera siguiente. En primer lugar está el concepto de la chilenización, ¿no? El Estado chileno buscó chilenizar las costumbres de los Rapa Nui, pero justamente frente a esa imposición, ¿no? A la chilena, vamos a decir, o el Chilean Way of Life, podríamos decirlo así, los Rapa Nui usaron esto y posteriormente cambiaron, ¿no? Hicieron un clivaje que lo convirtieron en la famosa rapanización de las costumbres, con un efecto, vamos a decir así, un efecto reverso, ¿no? de esta situación. Justamente, nosotros podríamos decir que ahí la primera matriz, ¿no? de este Parlamento. Como segundo punto,
uno puede decir que existe la dinámica conflictiva entre el Parlamento, la comunidad insular y el Estado. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que las situaciones, ¿no?, en Isla de Pascua es extremadamente compleja. Hay gente, hay isleños, que finalmente para ellos el Parlamento son unos, por eso yo había dicho terrorista entre comillas, ¿no?, porque son quienes toman las acciones más visibles, ¿no? Se acuerdan que hace poco, de hecho, los parques estaban controlados por el acceso a los parques, estaba controlado, ¿no?, por el Parlamento. Es decir, que quienes realmente desordenan serían estas personas. Pero tienen que entender justamente que, entre otros, pero tienen que entender justamente que ese accionar, entonces, no es del 100%, vamos a ser así, adherido por los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo eso? Y primero, ¿por qué un parlamento y si había un consejo? Fíjense que la crítica mayor del parlamento, del futuro parlamento, es hacia un personaje, que era Alberto Jotus. Alberto Jotus fue un pilar esencial, ¿no?, del Consejo Anciano de la década de los 80, pero el argumento de los miembros del parlamento es una excesiva chilenización. Si yo citara, ¿no?, lo que se dice, o la crítica que se hacen a Alberto Jotus, en 1994, por ejemplo, es la acumulación de diferentes cargos, la incorporación de Rapa Nui a la ley indígena sin consulta real, falta de pronunciamiento respecto a la situación de las tierras de la isla, falta de pronunciamiento respecto a exigir la declaración de la lengua Rapa Nui como oficial de la República, ausencia de planes de desarrollo por parte de los isleños en pro del bienestar de nuestra población, etcétera, etcétera. Paradojalmente, quien le hace esa crítica es el primer presidente, o el fundador, ¿no?, del Parlamento, que es Juan Chávez. Juan Chávez y Alberto Jotus, por ejemplo, son miembros de una misma familia. También eso también es algo muy importante, porque cuando hablo de la comunidad estamos hablando de luchas políticas y discursivas, incluso en el seno de las mismas familias. Entonces, ¿qué es lo que quiere en realidad ese Consejo de Ancianos II, futuro Parlamento? Subrayó unas prioridades básicas, a saber, reconocer y restituir la propiedad ancestral y privada de las tierras de Isla de Pascua, establecer una nueva ley para Isla de Pascua y reconocer las especificidades de esta cultura. Si empezáramos a analizar o mejor dicho, si empezáramos a analizar estos discursos o estas reivindicaciones isleñas, están todas ligadas, desde esa memoria ancestral. Es decir, cuando se habla de esas tierras originarias, uno vuelve ahí directamente al mito de Jotumatua, por ejemplo, es decir, la tierra que pertenece a cada clan. Si uno habla de las especificidades de la cultura Rapa Nui, justamente es decirse, bueno, antes que llegara el blanco o el occidental, ¿no?, había una cultura que hay que respetar. Pero, y por eso yo quiero ser fino en todo esto, hay que recordar que en realidad lo que se llama cultura Rapa Nui fue ciertamente influenciada por otros elementos tahitianos también de la isla Marquesas, o bien de Mangareva. Es decir, que finalmente estamos frente a una sociedad insular. Estamos frente a una sociedad insular que de nombre insular no tiene nada, sino que ha sido alimentada constantemente por influencias polinesias. Entonces, nosotros tenemos que entender que este Parlamento Rapa Nui tiene profundas raíces donde la tradición política familiar se une en previo al acuerdo de buenas voluntades de 1888. Los postulados de esta organización pueden ser entendidos de la manera siguiente: recuperar todas las tierras que Corfo aún posee, recuperar todas las tierras que CONAF disputa, recuperar todas las tierras que en la actualidad se encuentran bajo dominio de personas ajenas a nuestra comunidad, que la distribución del suelo se realice de acuerdo con los procedimientos ancestrales sustentados en los principios de honestidad y legitimidad de la propiedad. ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes se fijan, apelando a la última palabra que no podré desarrollar en esta ponencia, que es de la coexistencia, lo que se busca por sobre todas las cosas es una soberanía de Isla de Pascua. Ahora, si ustedes le preguntan eso a gran parte de la comunidad, todos van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque finalmente se apela a un patrimonio
que es suyo. Entonces, ¿cómo funcionaría y cómo el Estado chileno finalmente debería apelar a encontrar alguna solución o a entrever una solución? No, justamente en esa construcción identitaria, ¿no? Que nuevamente yo cito ahí ¿cómo se llama? A Jean and John Komarov, ¿no? Que es que justamente un encuentro que transforma las identidades disgregadas y que a partir de ese momento pasan a formar parte de un devenir conjunto. Si el Estado chileno entendiera ¿cómo se llama? Esa cita de Jean and John Komarov, que repito, ¿no? Que es un encuentro que transforma las identidades disgregadas y que pasan a formar parte de un devenir conjunto, evidentemente el Estado chileno tendría mucho más que ganar que, y me perdonarán, no es una militancia activa, ¿no? Pero justamente evitar de enviar fuerzas especiales que finalmente terminan por recordar a la comunidad las mismas prácticas de dominación colonial que llevan desde unos ya 200 unos 120, 130 años. Eso, gracias. Gracias, Nicolás, por poner esos contextos que son tan difíciles de entrecruzar en las presentaciones, sobre todo con todas las complejidades que tiene la historia Rapa Nui. Muchas gracias, perdón. Estoy muy contenta de representar aquí un equipo de trabajo, en todo caso somos varios. Desde la década del 30 y provenientes desde todo el mundo, grupos de arqueólogos, científicos, religiosos y marinos recalaron en Isla de Pascua para estudiarla. Muchos hicieron registros en celuloide 35 milímetros que se convirtieron en evidencia de su visita o imágenes que tomarían la forma de películas documentales. En 2010 comenzamos el proyecto Recuperación de la Historia Fílmica en Isla de Pascua, una investigación exploratoria que por primera vez elabora un catastro de los documentales filmados en celuloide en Isla de Pascua entre 1935 y 1933. Esto es parte del trabajo, no sé si se ve muy bien, está dividido en 3 partes, pero al trenzar el listado de las películas con la línea de tiempo de la historia Rapa Nui, el catastro se puede dividir en 2 momentos. El primero, desde el primer registro encontrado en 1935, realizados principalmente por expediciones tras largas navegaciones de belgas, norteamericanos, canadienses, noruegos. El segundo, desde los 60 y a finales de los 70, donde el soporte del video comienza a reemplazar el celuloide y la mayoría de las producciones eran encargos de la televisión. La mayor parte de los filmes catastrados se titulan Isla de Pascua, lo cual hace todo un poco más complicado. Pero no solo eso, se repite en sus narraciones, también están las palabras misterio, enigma, incógnita. Pues en casi todos se exploran las teorías acerca de los moai de la isla, pero apenas aparece el pueblo que la habita. Los Rapa Nui son escasamente mencionados en un periodo complejo, donde una parte de la población estaba contagiada de lepra y la otra trabajaba en situación de esclavitud para la compañía explotadora de Isla de Pascua, la hacienda ovejera inglesa que arrendó la isla al Estado chileno y que en esa época veló más por proteger los intereses de esos capitales extranjeros que por respetar los derechos de los Rapa Nui. Hasta los años 60, los Rapa Nui vivieron en un estado de excepción y cárcel. Aunque la isla fue anexada al territorio en 1888, sus habitantes no tendrían derechos civiles hasta 1966. Los isleños vivieron 78 años en un régimen colonial sin derechos fundamentales, entre ellos, y el más doloroso para la comunidad, el de la libre circulación. Fuera de la isla, pues se les prohíbe dejarla por el temor al contagio de la lepra, y la más grave, dentro de la isla, pues la compañía ovejera, para optimizar su producción, recluye a los Rapa Nui dentro de su pueblo por más de 30 años. A pesar de la buena cantidad de documentales filmados allí, este es el gran fuera de cuadro de los primeros registros. En el segundo período, de los años 60 en adelante, al menos la intención de retratar a la comunidad comienza a ser más evidente y aparecen con claridad las filmaciones de chilenos.
Esta presentación detiene su análisis en los documentales chilenos filmados en Isla de Pascua entre 1960 y 1973, donde además convergen varios nombres pioneros del género en Chile. Isla de Pascua, de 1961, de Nieves Yankovich y Jorge Di Lauro, La tierra de Jotumatúa, el año 73, de Luciano Tarifeño, y La isla más isla, 1970, de Mónica Crase y Francisca Elton, están en amarillo, de los que vamos a conversar ahora. Si a estos documentales se los etiqueta como cine etnográfico, entonces es necesario analizarlos desde una perspectiva contemporánea, como ha señalado Catherine Russell, ya no como un cine sobre el otro, sino el cómo se filma al otro. Así las operaciones cinematográficas funcionan como un espejo hacia quien filma. Esclarecer ese obligatorio punto de vista desde el cual el cineasta termina por revelarse a sí mismo cuando decide el tratamiento cinematográfico. Es desde la historia de la representación donde podría aparecer con más nitidez cómo eran mirados los Rapa Nui, un ejercicio que podría ser interesante para repensar hoy la tensa relación entre los isleños y el Estado chileno. Lo que primero emparenta a los documentales chilenos filmados en Isla de Pascua en los 60 es la preocupación social y política propia de la generación del nuevo cine chileno, desarrollada en el Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile y el Instituto Fílmico de la Universidad Católica. Segundo, un afán subversivo que buscó independencia del modelo cinematográfico dominante de la época, el proyecto industrial de Chile Films de los 40 y 50, un Hollywood criollo que producía principalmente melodramas de estudio. Allí trabajaban Jorge Di Lauro como sonidista y Nieves Yankovich como actriz antes de filmar Isla de Pascua en 1961. Desde finales de los 50, la pareja buscaba situarse al margen del cine de entretención con películas documentales que retrataron cultura y religiosidad popular. El nombre que se repite aquí es el de Sergio Bravo, co-creador del cine experimental de la Universidad de Chile, quien hizo la fotografía y cámara en esta Isla de Pascua, poniendo en escena la extensa investigación de sus amigos y compadres Nieves y Jorge. Pese a los esfuerzos de esta investigación, no fue posible encontrar copias de la película. Después de la muerte de los Di Lauro, sus materiales se dispersaron e Isla de Pascua se incorporó al catastro como película perdida, al igual que las otras dos Isla de Pascua chilenas, la de Gregorio Pardo de 1926 y la de Raúl Barrientos y Roberto Montandón de 1950. Lo que se sabe del documental de Yankovich y Di Lauro es que centra su trabajo en la comunidad Rapa Nui, pero es también un filme entre dos fronteras, pues pertenece al periodo anterior a la apertura de la isla. Este punto será clave para la contextualización del resto de las películas chilenas registradas en Isla de Pascua. Y aquí hay como una especie de ayuda a memoria rápido para ver cuáles son esos hitos que serían parte de la apertura de la isla. La apertura comienza con el paso de la administración de la Hacienda Ovejera a la Armada de Chile. Luego, en el 66, recién la obtención de los derechos civiles y el primer alcalde democrático, Alfonso Rapó. Pero tal vez el más claro tiene que ver con acortar su distancia con el continente con la llegada del primer vuelo comercial el año 67. En los 4 años siguientes se realizaron 7 documentales, más de 3 veces de lo que venía ocurriendo y en aumento hasta hoy. Desde entonces los documentalistas chilenos abren el encuadre, antes exclusivo de los Moai, a los Rapa Nui para retratar al artesano, el pescador, los devotos de la iglesia, los niños. Pero los cineastas incorporan también a otro personaje, el turista, a veces incluso instalándose desde esa misma condición para contar, filmar la isla. El turista intervendrá primero el paisaje de la isla, pero también su economía. Isla de Pascua se hace al mundo y eso la obligará a reprocesarse como sitio de interés turístico internacional, incluyendo esa puesta en escena que el turismo demanda de los sitios de riqueza cultural. La fama de Rapa Nui se hace internacional, contribución también del antropólogo norteamericano William Malloy, que en el año 69 restaura el sitio arqueológico Tajay, mientras anuncia al mundo que Chile tenía su propio Machu Picchu en su próximo trabajo de recuperación, las ruinas de Orongo, el sitio ceremonial de los Ariqui. Con esto se volvía a levantar la gran escenografía de la cultura Rapa Nui. Al año siguiente, el afamado biólogo y estrella de la televisión Jacques Cousteau
anunciaba un programa completo dedicado a la isla. Francisca Elton y Mónica Krase eran dos estudiantes de periodismo de la Universidad Católica que tenían por proyecto de tesis documentar el trabajo fílmico que Cousteau haría en la isla, o sea, una película de una película. Pero pronto se desilusionaron del despliegue de la productora de Hollywood, que se instaló ahí con varios guionistas, al menos 5 unidades de dirección en terreno, un filme que se preocupó más de poner cámaras submarinas y lograr tomas aéreas que de conocer a los habitantes más aislados del mundo. Las tesistas cambiaron el punto de vista de su filme, pidieron ayuda a los antropólogos chilenos para la documentación histórica y produjeron La isla más isla, un documental que, aunque de factura amateur, logra expresivas imágenes hasta ahora inéditas, como las calles del pueblo de Hangaroa y su incipiente actividad comercial, y les muestro un pedacito de eso. Ahí. Cerca del aeropuerto se encuentra el pueblo, la única ciudad de la isla, Hangaroa. Solamente en este lugar se permite la construcción de viviendas para los 2.000 habitantes de la isla. El resto de ella está consagrada como parque nacional por su valor histórico. La calle principal, Policarpo Toro, tiene una extensión de 6 cuadras. La mayoría de las casas prestan un servicio de residencial. Aquí se concentra la mayor parte del comercio. Abarrotes y comidas enlatadas deben ser traídas del lejano continente. Con la llegada de los primeros occidentales a la isla, las figuras de madera y piedra perdieron su valor ritual. Todo lo que se crea posteriormente se hace con un fin comercial. Nace la artesanía por negocio. La base de su alimentación consiste en productos locales como camote, lechugas, piñas, plátanos, el polinésico taro, papas y zanahorias. Por ahí, porque... Ahí. Las películas chilenas del período instalaron sus narrativas en el proceso de cambio que traería el turismo desde el prisma de la nostalgia, el lamento de la pérdida irreversible del pasado de una cultura que permanecería desconocida. Hay en este gesto un modo pastoral o de rescate, como lo llama James Clifford, el deseo de una sociedad utópica, social y política que está por desaparecer. Se instala un pasado en este presente fílmico en una negación de contemporaneidad que de alguna forma culpa y rechaza a lo foráneo. Las ideas políticas en el continente a finales de los 60 ancla la mirada de los cineastas en un lamento de la pérdida por una infancia de la civilización que sería más honesta, basada en una comunidad igualitaria, ajenos al poder del dinero y el mercado. Como ocurre en la película La tierra de Jotumatúa de Luciano Tarifeño, a quien en enero del 73 la Federación de Estudiantes de Arquitectura de la Universidad Católica le dice, aludiendo a sus convicciones de izquierda: ya sabemos que piensas distinto a nosotros, pero igual queremos que seas tú quien registre las actividades de nuestros trabajos de verano. El viaje duraba un mes, los estudiantes se fueron, pero él se quedó 6 más. Fascinado por la cultura, la historia y desde el interior de una familia que lo cogió como amigo, se dedicó a filmar nacimientos, matrimonios, fiestas, cantos, la lengua. Con conciencia de memoria retrata a la comunidad Rapa Nui desde una emoción nostálgica y culposa, la de haber llegado con la cámara demasiado tarde. Y les muestro aquí también un pedacito. Los hijos o nietos de esos sobrevivientes hoy están viejos y cansados. El pasado se aferra a sus rostros. Han sido los guardadores de sus creencias, de sus mitos y costumbres. Son los responsables de que sus ancestros no hayan desaparecido para siempre.
Yahweh, Madauliarong. La isla ya no puede olvidarse. Cada rincón, cada sonrisa, su música, sus bailes, los alegres gestos, la tranquilidad, el pasado vivo, se seguirán insertando como caracolas para que el viajero las lleve en un collar de permanente recuerdo. Los corales, las esculturas, los collares, todo guarda el aroma de la amistad y la alegría. Pocos meses después de estas filmaciones, el golpe de Estado interrumpe el montaje del documental hasta 1977, cuando por fin se transmite por UCB Televisión, donde solo se pasó al aire una vez. La voz en off es un elemento común entre los documentales chilenos del período, en un tono que busca cercanía, pero con una clara intención lírica. Para los cineastas, Isla de Pascua se filma desde un espacio inspirado, en secreto deseo de que permanezca intacta en la exuberancia del clima subtropical sostenida por sus 3 volcanes. La búsqueda del virtuosismo fotográfico del paisaje isleño se expresa en las largas tomas a contraluz, las puestas de sol, los áridos y ondulantes parajes interiores, la porosidad de sus piedras. Pero el encuadre es también versátil para llegar hasta los primeros planos. Aparecen de cerca los rasgos de los rostros polinésicos, los cuerpos en danza, las manos que trenzan o esculpen. Estas formas de filmar se encuentran también en la película Perdida de Nieves Yankovic y Jorge Di Lauro, porque hace 2 años investigadores de Valparaíso encontraron algunos rollos de esa Isla de Pascua en un mercado de las pulgas de la ciudad. Aunque incompleto, el hallazgo termina en la mesa de trabajo de la restauradora cinematográfica Carmen Brito, quien recobra esos fragmentos y los articula en un documental que tituló Isla de Pascua en busca de la película perdida, recientemente estrenado. Y tengo una cosa muy cortita que mostrar ahí. El documental se trata de cómo vamos a recuperar esto para entregárselo de nuevo a la gente que le pertenece. Nada más. ¿Esa niñita la reconoces? Oye, qué cosas me llegan a parar a la pelo. Casualidad no está y peris, yo oye que hay película nei, pero no la penui ahora te pija. Todo mau tan ira ahora porque nunca pa ite que mai película nei mau ai nunca pa y alguien mai peneiro ana cari pero película mo me te tu ai magri hikare. Orina te promo e oi te aretita. Que los ojos de los... Este documental se integra a la lista de películas que coincidentemente buscan devolver a la comunidad Rapa Nui parte de su patrimonio. De hecho, Devolver es el nombre del documental de la artista plástica Rosa Velasco, quien registra el viaje marítimo de regreso de un Moai que desde 1927 pasó por diversas manos, la última en Buenos Aires.
Hace la ficha de la película anterior. 12 moais son los que están fuera de la isla, tal vez el más emblemático en el British Museum en Londres. Allí ocurre la escena clave de la película realizada por un Rapa Nui. La primera película realizada por un Rapa Nui, El espíritu de los ancestros, de Leonardo Paccarati. El documental, narrado en primera persona, cuenta el viaje de la hija del director y su abuelo en busca de las piezas arqueológicas de la isla, ahora propiedad de varios países europeos, custodiadas por sus museos. El filme reflexiona sobre la relación de estos objetos con el mana, la energía vital de la cultura Rapa Nui. Los testimonios apuntan a que sin ella la comunidad no estará en equilibrio, por ejemplo, en la tensión constante de los isleños con el Estado chileno por temas de soberanía y tierras. La potencial devuelta de estos objetos es la pregunta de Paccarati, quien realiza el viaje en una especie de etnografía invertida, esta vez un turista Rapa Nui en Europa en busca de reconexiones espirituales y políticas. Un pedacito muy... Ok. No es este. Este es. Un poquito para tener una sensación, nada más. Yo creo que tienen que volver para acá, tienen que volver todo para acá. Me imagino ese Moai, ese Acananajía, y ya está llorando para volver acá. Des dépôts d'objets, mais qui restent effectivement dans les collections nationales, qui sont par définition imprescriptibles et inaliénables. Pienso que hay muchas más cosas fuera de ellos que los que se encuentran acá. Se decía que alrededor de 45.000 piezas. En esa casa que está Yámica estaba guardado el Moai Joas Acananaí. ¿Y cómo lo sacaron? Lo rompieron la casa y vino gente de Rapa Nui y ingleses que venían en el barco y entre todos lo tomaron de acá y lo bajaron como pudieron hasta que lo subieron al barco y se lo llevaron. Then the ship returned to England, arriving in London in August 1869. So this figure is now a central part of that display. Las cosas que han ido llevando de acá, ¿tú crees que no llora que están afuera? Y es importante que devuelven las cosas, porque esas semanas están acá. Y es más importante que nosotros tenemos que inculcar en nuestros hijos. Ese Moai. La película también se hace cargo de la historia reciente y rescata brevemente testimonios de la relación de la sociedad Rapa Nui con la compañía ovejera inglesa. De hecho, alcanza a registrar las ruinas de los galpones de Esquila, que pocos meses después se derrumbarían casi por completo. Estas son ahora imágenes de archivo, como las otras que se utilizan en la película y que esta misma investigación contribuyó en ubicar. Entonces cabe preguntarse por el futuro de las películas de este catastro, en cuanto al cine patrimonial como archivo o como metraje encontrado. Vendrán nuevas contextualizaciones de esas imágenes, quizá desde formas contemporáneas de revisar el pasado. Esos nuevos filmes serán otra oportunidad para instalar el espejo que devuelve la imagen portadora de visión de mundo de quien los realiza. Su inscripción en la historia de la representación, cuando se revisa al documental como alegoría que articula el lenguaje del cine, otra nueva lengua en diálogo con la historia, la arqueología y la antropología. Muchas gracias. Bueno, la historia de la Guerra del Pacífico tiene muchas versiones, pero voy a contar una que espero que no están de un lado u otro. En febrero de 1878, Bolivia rompió un tratado con Chile por imponer impuestos en empresas chilenas de la minería en el desierto de Atacama. En respuesta, las Fuerzas Armadas de Chile ocuparon la ciudad-puerto boliviano de Antofagasta. El gobierno de Perú intentó mediar
pero era obligado por otro tratado anterior y se sumó a Bolivia en declarar la guerra contra Chile en 1879. La guerra era en parte un resultado del nitrato en la Atacama, descubierto en los 1830, la primera indicación que esa tierra tiene valor. Y Bolivia, Chile y Perú querían ganar de la minería ahí y empezaron a negociar lo que anteriormente era una frontera indefinida. Después de décadas de disputa y con el apoyo de financistas británicos y extranjeros, el presidente chileno Aníbal Pinto mandó tropas para capturar el desierto y sus recursos naturales de la soberanía boliviana. Así que eso es un mapa que muestra la frontera antes y después. Y cuando la Guerra del Pacífico terminó en 1884, Chile había tomado toda la costa de Bolivia y la región más sureña del Perú, se llama Tarapacá. Esto mudó la frontera norteña de Chile más que 700 kilómetros al norte. La área de Iquique y Alto Hospicio, que anteriormente era un territorio peruano, actualmente pertenecía a Chile. Pero más importante, los recursos naturales de la Atacama se convirtieron en chilenos. Aunque la guerra se liberó por nitrato, hoy en día el cobre extraído en el Atacama representa aproximadamente 20% del PIB del país y 60% de sus exportaciones. Y también forma un tercio del cobre del mundo. La frontera ha permanecido así por más que 100 años, pero está aún en disputa como Bolivia y Perú siguen presentando retos con la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Pero los recursos son solo una pequeña parte de esta disputa. Los recursos de orgullo nacional y nociones de modernidad también ocupan un lugar destacado en los discursos sobre la frontera. Y aunque las fronteras marítimas se han disputado entre Chile y Perú, ahora voy a concentrar aquí en las respuestas de los chilenos nortinos en la controversia con Bolivia. El gobierno boliviano todavía aboga por un pasillo al mar para exceso de camiones, para importar y exportar, que rechaza Chile, aunque Chile considera el tráfico sin restricciones a la mercancía de Bolivia a través del territorio. Y el presidente boliviano, Evo Morales, considera el acceso al mar su proyecto estrella, pero ha cortado diálogo con Chile y está buscando un litio en los tribunales internacionales. El caso alega que en los 50 y 70, que Chile se comprometió a una ruta de soberanía al Pacífico, pero nunca siguió adelante con esa promesa. Así que en septiembre de este año la Corte Internacional dictaminó para escuchar los argumentos en el caso, el primer pequeño paso hacia una posible victoria para Bolivia. Y mientras continúan los conflictos en la Corte, comentarios públicos y los discursos sobre las fronteras y su significado persisten en diversos ámbitos públicos. Estas fuerzas públicas y los medios de comunicación han cambiado radicalmente en los 132 años desde que se establecieron las fronteras. Y en la actualidad las redes sociales, como Facebook, Twitter, etc., son sitios claves en los que los chilenos del norte expresan recuerdos imaginados colectivamente de formaciones políticas del pasado y sus sentimientos personales sobre el conflicto en el contexto de la política actual. Así que basado en 18 meses de trabajo de campo en Alto Hospicio, Chile, exploro aquí las formas en que estos discursos se basan en nociones de memoria colectiva imaginadas para restablecer una forma particular
del nacionalismo chileno en el presente. Digo forma particular porque Alto Hospicio es un lugar muy particular. Alto Hospicio se encuentra encima de una duna de arena, encima de Iquique, un puerto muy importante en el Pacífico. Y la ciudad comenzó a crecer en los principios de los 90 como resultado de un boom económico asociado con el puerto en Iquique y la minería del cobre. Y pasando de 9,000 habitantes en 92 a más que 90,000 10 años después, la ciudad fue incorporada oficialmente como municipio en 2004. Debido a su proximidad al puerto y las minas de cobre, la economía de la ciudad es bastante estable, pero los costeños a menudo caracterizan a la ciudad y se identifican como marginados, construyendo una gran diferencia entre ellos y su idea de lo que es Santiago, un lugar metropolitano con gente rica y políticamente poderosa. Alto Hospicio está envuelto en el Atacama y fue parte de Perú antes que la guerra. Sin embargo, la ciudad es claramente, abiertamente y vocalmente chileno. Cuando Chile confirmó su pretensión al territorio de Atacama, el gobierno estableció rápidamente un proceso de chilenización para consolidar su soberanía. La presencia militar era omnipresente en la zona y para mitigar el resentimiento hacia el militar, el gobierno chileno lanzó proyectos destinados a la incorporación de la población del norte en el Estado-Nación a través de la religión, la educación para ambos niños y adultos, y proyectos que Lesillo Fraser llama vehículo clave para promulgar memoria oficial. Estos proyectos tuvieron éxito y el nacionalismo chileno en la región ha persistido a través de las generaciones. Hoy en día muchos alpiceños replantean sus nociones de ciudadanía, invirtiendo la lógica del centro y la periferia, marcando su propia posición marginada, como los verdaderos chilenos, mientras marcando los del centro del país y lugares grandes como Santiago, como los otros cosmopolitas. Como dan referencia a las disputas sobre la soberanía del mar, se posicionan en contraste con Bolivia, que es más marginalizado y menos moderno, pero no necesariamente alineado con discursos de nacionalismo centrado en la región metropolitana. Las redes sociales son lugares claves en la sociedad, en Alto Hospicio en general, y por lo tanto es un foro importante en que emergen discursos persistentes acerca de la guerra del Pacífico. Las redes sociales son asociadas con la globalización, un mundo sin traba por los estados-naciones y las diferencias geográficas, o incluso la variación cultural. Pero tal como se utiliza en referencia a la guerra del Pacífico y en Alto Hospicio en general, las redes sociales a menudo se utilizan precisamente para declarar ciudadanía basado en el lugar. Aunque Benedict Anderson sugiere que la adaptación local de los hábitos sociales, la cultura, el apego y la participación política se están decididos en parte por la comunicación moderna. Espacios virtuales también permiten concepciones de la ciudadanía que se mueven más allá de las definiciones formales, legales, constitucionales, para destacar las prácticas cotidianas de pertenencia a través del cual pertenencia social se negocia. Las redes sociales actúan como un conducto para destacar ciertos discursos y borrar otros, en servicio de mantenimiento de la comunidad local y la redefinición de la ciudadanía que se centra en una posición marginalizada. Al participar en los discursos sobre la disputa fronteriza con Bolivia y Chile en las redes sociales, los costeños se sitúan explícitamente a sí mismos en contraste con los intereses bolivianos. Naturalizando la frontera actual
por la borradora de la historia y reafirmando su nacionalismo chileno. Cada vez que un nuevo reclamo se presenta o se alcanza un paso del proceso, Facebook se llena de comentarios y memes sobre la disputa. En vez de hacer referencia a la historia del territorio disputado donde viven, los vecinos usan memes para marcar la falta del mar de Bolivia, un hecho inmutable, natural del presente. Así que empezamos con esto. La mayoría de los memes expresan sentimientos nacionalistas con humor, basado en la cultura popular. Eso es súper bueno. Y frecuentemente usan el presidente actual Evo Morales con un símbolo del país de Bolivia. Tomo una pausa para leer todos. También a veces usan símbolos actuales de la nación como llama y surfistas. Y algunos hacen referencia a eventos actuales como tsunamis. Y también usan planos de películas populares, obviamente, y la Copa Mundial, o no sé si son, algunos son del Mundial, Copa América, a veces también entra. Y muchos juegan con otros tipos comunes de meme, la rana ranera, gigante en autoauspicio, pero por supuesto hay una versión con el mar. Así que, bueno, vamos a seguir. La manera en que estos memes enmarcan el conflicto en el presente en lugar de un producto del pasado constituye una forma de olvido social o social forgetting, como Paul Connerton señala. Y dice, y voy a leer mi traducción a español, pero tal vez tiene más sentido en inglés, así que está ahí. Social forgetting es implicado en los medios porque para el espectador el pasado se convierte en una colección evanescente de imágenes cuya transmisión, lejos de reforzar, en realidad debilita los vínculos entre la experiencia personal y la memoria pública. Al acelerar el tiempo, el uso del computador sumerge al individuo en una inmediatez intensificado, hiperpresente, que mediante la captación de la atención del espectador en una sucesión rápida de microeventos, hace más difícil visualizar el pasado como real, porque el presente se experimenta como un periodo de tiempo estrechamente definido, no vinculado a los casos del pasado. Y al expresar el conflicto como presente y por un marco de humor, estos memes despolitizar el conflicto de la frontera para que sea sobre la identidad nacional, más que un problema de la desigualdad de ser resuelto. En parte, estos memes llevan un subtexto que posiciona a Chile como una nación superior debido a su muy larga costa del mar. Bolivia es el país más pobre de las Américas continentales, en parte como consecuencia de su falta de acceso al mar. Con pocas excepciones, los 45 países del mundo sin litoral son pobres. Su PIB per cápita es un 40% menor que la de sus vecinos marítimos. Su desventaja más evidente es en el movimiento de mercancías desde y hacia los puertos. Los tratados internacionales prometen acceso a los océanos, pero la responsabilidad de su ejecución recae en los gobiernos de los estados de tránsito. Ellos tienen pocos incentivos para construir infraestructura que ayuda principalmente a sus vecinos. Las empresas consideran socios comerciales sin litoral como poco fiable, y ya que los estados de tránsito pueden interrumpir el comercio. Una huelga de los funcionarios de aduana chilena en 2013 causó una cola de camiones 20 kilómetros en Bolivia. Los países sin litoral trabajan carga histórica.
Ellos tienen instituciones más débiles. Según Fabrizio Carmignani, el flujo de personas y ideas que trajo la innovación para los países marítimos por él ha pasado por altos los sin litoral. Se calculó que el PIB de Bolivia sería una quinta más alta si hubiera mantenido su acceso al mar. Eso es los camiones. Los chilenos nortinos con frecuencia estigmatizan a los bolivianos como atrasados, en directo contraste con los discursos de progreso de Chile. A veces sugieren que su forma de hablar, más pausada, señala un intelecto inferior de los bolivianos. A veces dicen que todos tienen un olor particular y desagradable. En cambio, muchos chilenos en el norte ven su país como más organizado que sus vecinos, citando el gobierno militar y economía estable, su campeonato en la Copa América y artistas famosos, escritores, músicos, etc. Y estos discursos sobre el mar son inextricablemente vinculados con los discursos de la modernidad que se remonta a la Guerra del Pacífico. A finales de los 1800, la modernización era el núcleo del discurso nacionalista del país, y la región nortina de Tarapacá, recién ganado, fue el hogar de las exportaciones de nitrato, que proporcionaron medios económicos para mantener esa imagen. Y ese es el Teatro Municipal de Iquique. Y una nueva clase de ciudadanos ricos surgió de la industria salitrera y fortaleció la reputación de Chile como un lugar de riqueza, la cultura, el progreso y la modernidad. Hoy en día las exportaciones de cobre de la zona representan alrededor de un tercio de los ingresos del país, contribuyendo significativamente al hecho de que la economía de Chile se expande un 6% anual, mientras que el desempleo y la inflación siguen siendo muy bajos. Por supuesto, Alto Hospicio no comparte la mayoría de estos éxitos. En 2014 y 2015, durante el cual hice la mayor parte de mi trabajo de campo, el Índice Nacional de Calidad de Vida Urbana clasificó a Alto Hospicio el último lugar entre las ciudades de Chile. Las clasificaciones tuvieron en cuenta las condiciones de trabajo, el clima de negocios, condiciones socioculturales, conectividad de transporte, salud, medio ambiente y vivienda. Pero reclamando un lugar dentro de la nación, los paceños acceden a esta forma de la modernidad y que los distingue de sus vecinos nacionales. Por eso, estos memes no se tratan simplemente de playas, de surf, fútbol, pero son mucho más profundamente acerca de las reclamaciones de un lugar en el mundo moderno. Los paceños, como ciudadanos nacionales marginados, tienen una participación especial en este sentido de la modernidad, ya que es lo que marca su diferencia de la vecina Bolivia. Y por naturalizar y deshistoricizar sus reclamaciones duales al mar y a la modernidad, los paceños son reclamando su propia participación en la modernidad como una condición natural de su chilenidad. Y mientras estos memes se comunican de una forma de nacionalismo chileno, que se recirculan documentos que expresan muy poco lo que es individual, colectivo o incluso en el nivel local. Pero cuando los paceños publican estos memes, a menudo acompañados de comentarios que expresan sentimientos más personales y locales, eso permite a los paceños enmarcar estos discursos dentro de su noción particular marginado de la ciudadanía chilena. Entonces, ¿qué nos dicen estas pretensiones de modernidad que naturalizan y borran procesos históricos expresados
en distintamente nuevos medios de comunicación por las personas que viven en una ciudad nueva acerca de la memoria. En efecto, por expresar estos discursos en las redes sociales, aspeseños doblemente expresan su modernidad mediante el uso de tecnología asociada con progreso. Es intrínseco a la política de la memoria, perseguido por quienes ejercen el control del sistema de comunicación comercializada, que las imágenes que proporcionan no conducir a una alta valoración, estando fijado, ni al acto de recordar, sino a la capacidad de desprenderse y a la producción de imágenes cuya serialidad intensifica olvidando. Estos discursos no se tratan tanto de los recursos como cobre y el mar, sino a la asociación intangible del territorio con modernidad. Pero aun cuando la modernidad representa un periodo de tiempo delimitado, es la eliminación de la memoria con la naturalización y la inmemorialización del presente constituye una forma activa de olvido que a su vez despolitiza formaciones políticas actuales para que las desigualdades se transformen en forraje para el humor, en lugar de temas de justicia social o la solidaridad internacional.